Bienvenidos una vez más a este, vuestro santuario de la pasión televisiva, el espacio donde los romances épicos, los dramas que te estrujan el corazón y los giros argumentales que te dejan sin aliento encuentran su hogar. Hoy nos adentraremos en un territorio emocional que a muchos nos tiene pendiendo de un hilo, vibrando con cada latido, el amor. Pero no un amor cualquiera, no. Hoy exploraremos ese amor que, como el ave fénix, resurge de las cenizas, un amor que parecía extinto, olvidado, sepultado bajo capas de desilusión, pero que, impulsado por un deseo indomable, se eleva con renovada fuerza. Ese amor profundo, visceral, que enciende de nuevo la chispa de la esperanza. Exacto. Ese amor que nos hace suspirar mirando al cielo, que nos insufla la fe de que incluso después de la tormenta más devastadora, el sol siempre vuelve a brillar. Hoy nos convertiremos en arqueólogos del corazón, excavando en esas series donde el amor se erigía como un espejismo, donde los protagonistas, abatidos y desilusionados, juraban que ya no quedaba ni una pizca de esperanza. Pero, oh sorpresa, una pequeña bomba de pasión, un deseo incontrolable, un recuerdo persistente consiguieron obrar el milagro, reencontrarse y reavivar ese sentimiento primigenio que los unía, ese vínculo invisible pero irrompible. Y por supuesto, en este viaje no podemos obviar la presencia luminosa de Hande Erçel, una de las actrices más aclamadas y queridas de Turquía, una verdadera reina de la pantalla chica que ha protagonizado algunas de estas historias que nos roban el aliento, que nos mantienen despiertos hasta altas horas de la noche, mordisqueando almohadas para sofocar los gritos de emoción. Así que, camaradas de la melancolía y la esperanza, preparad vuestras tazas de té turco, buscad el rincón más confortable de vuestra casa y acompañadme en esta expedición por el fascinante universo de las series turcas, donde el amor, desafiando todas las leyes de la lógica y la razón, vuelve a florecer con una belleza deslumbrante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de sentimientos, permitidme pediros un pequeño favor. Si este tipo de contenido os apasiona, si disfrutáis diseccionando estas series con la misma intensidad con la que yo lo hago, si os gusta la idea de compartir nuestras reflexiones y teorías sobre los amores imposibles y los finales felices, no dudéis en suscribiros al canal. Es completamente gratis. Y al hacerlo os aseguraréis de no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando los rincones más recónditos del corazón turco. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience la función. Para dar el pistoletazo de salida a nuestra exploración, tenemos que hablar obligatoriamente de una serie que desató una auténtica histeria colectiva, un fenómeno que trascendió fronteras y que, a pesar de los obstáculos que se alzaban como muros infranqueables, nos demostró con cada episodio que el amor verdadero, ese amor que te cala hasta los huesos, es capaz de superar cualquier adversidad, por colosal que parezca. Senkalkam, también conocida como Love is in the Air. Esta joya de la comedia romántica, un género que Turquía domina a la perfección, nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu libre y una sonrisa contagiosa, interpretada con maestría por la talentosísima Hande Erçel. Eda, rebosante de sueños y ambiciones, anhela estudiar en el extranjero, expandir sus horizontes y convertirse en una paisajista de renombre. Sin embargo, sus becas, la llave que la separaba de sus aspiraciones, son abruptamente canceladas por la despiadada empresa de Serkan Bolat, un arquitecto brillante, exitoso y atractivo, pero también un hombre gélido, calculador y obsesionado con el control, encarnado por el carismático Kerem Bürsin. El destino, caprichoso y juguetón, une a Eda y Serkan en una encrucijada inesperada. Serkan, en un arrebato de pragmatismo, le ofrece una propuesta indecente: pagará sus estudios, le abrirá las puertas de sus sueños, si ella acepta hacerse pasar por su prometida durante un periodo de 2 meses. Un contrato con fecha de caducidad, una farsa con fines estratégicos. La relación entre Eda y Serkan comienza, como era de esperar, siendo puramente contractual, un intercambio de favores sin atisbo de sentimentalismo. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, la convivencia forzada, la cercanía física y emocional, las miradas furtivas y las conversaciones a medianoche terminan por encender una llama que ninguno de los dos esperaba. Un sentimiento real, profundo e incontrolable comienza a florecer en sus corazones. Pero el camino hacia el amor verdadero nunca es fácil, y Eda y Serkan se enfrentan a una legión de obstáculos que amenazan con destruir su naciente felicidad. Malentendidos absurdos, secretos del pasado que resurgen como fantasmas, exparejas despechadas que regresan para sembrar la discordia y, sobre todo, la personalidad controladora y perfeccionista de Serkan, un hombre incapaz de mostrar sus emociones y que prefiere esconderse tras una máscara de frialdad e indiferencia.
Entonces, ¿por qué Senkalkam es tan relevante para nuestro tema central, el amor que renace de sus propias cenizas? Porque a pesar de todas las dificultades, a pesar de los momentos de tensión, de las discusiones acaloradas y de las dolorosas separaciones, el amor entre Eda y Serkan nunca muere por completo. Incluso cuando están separados por la distancia, por el orgullo herido o por las circunstancias adversas, la chispa sigue latente como una brasa escondida bajo las cenizas. El deseo irrefrenable de estar juntos, el recuerdo imborrable de los momentos felices compartidos, las risas cómplices, las miradas que lo decían todo y la profunda conexión que existe entre sus almas gemelas son mucho más fuertes que cualquier obstáculo, por insuperable que parezca. Senkalkam es una serie que nos enseña, con una mezcla de humor y dramatismo, que el amor verdadero puede ser tormentoso, lleno de altibajos, de pruebas y desafíos, pero también es una fuerza capaz de superar cualquier adversidad, de resistir el paso del tiempo y de renacer con una fuerza arrolladora. Y por supuesto, un factor clave en el éxito de esta serie fue la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una conexión tan palpable que traspasó la pantalla y enamoró a millones de espectadores en todo el mundo. Su romance en la vida real, aunque efímero, añadió un toque de magia y realismo a la historia, haciendo que la fantasía se confundiera con la realidad. Un dato curioso sobre esta serie es que, debido a su enorme popularidad, se transmitió en numerosos países, convirtiéndose en un auténtico fenómeno global, un ejemplo de cómo las telenovelas turcas han conquistado el corazón de audiencias de todo el mundo. Ahora, para contrastar, vamos a cambiar radicalmente de registro y vamos a hablar de una serie que nos muestra el lado más oscuro y perturbador del amor, un amor obsesivo, enfermizo y destructivo, pero que incluso en medio de la oscuridad, tiene momentos de redención y esperanza. Kara Sevda. Esta serie, perteneciente al género drama romántico, una especialidad turca, nos presenta la historia de Kemal Soydere, interpretado con intensidad por Burak Özçivit, y Nihan Sezin, encarnada con elegancia por Neslihan Atagul. Kemal es un joven de clase trabajadora, un estudiante brillante y ambicioso que sueña con un futuro mejor. Nihan, por el contrario, es una chica rica, una joven privilegiada que vive una vida rodeada de lujos y comodidades. A pesar de sus diferencias sociales, a pesar de las barreras que los separan, Kemal y Nihan se enamoran profundamente, un amor puro e incondicional que desafía las convenciones sociales y que les hace soñar con un futuro juntos, lejos de las presiones familiares y las obligaciones sociales. Sin embargo, su idílico romance se ve truncado por las maquinaciones de Emir Kozkolu, interpretado con malévola perfección por Kaan Urgankolu, un hombre poderoso, despiadado y obsesionado con Nihan. Emir, un villano de manual, utiliza su poder y su influencia para obligar a Nihan a casarse con él, chantajeándola y amenazando la seguridad de su familia. Kemal, devastado por la traición de Nihan, decide abandonar Estambul y buscar una nueva vida, lejos del dolor y la desesperación. Años después, el destino, siempre impredecible, vuelve a cruzar sus caminos. Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso, rico y poderoso, un empresario hecho a sí mismo dispuesto a vengarse de Emir y a recuperar a Nihan, el amor de su vida. Pero su regreso desata una serie de eventos trágicos, una espiral de violencia y venganza que pone a prueba el amor de Kemal y Nihan, que los obliga a tomar decisiones difíciles y que los enfrenta a dilemas morales que los marcarán para siempre. ¿Por qué Kara Sevda es relevante para nuestro análisis? Porque a pesar del dolor, del sufrimiento, de la desesperación y de las decisiones equivocadas, el amor entre Kemal y Nihan nunca se extingue por completo. Aunque están casados con otras personas, aunque sus vidas están llenas de secretos, mentiras y traiciones, el deseo de estar juntos, el recuerdo de los días felices, la nostalgia de los momentos compartidos y la profunda conexión que los une siguen presentes, como un faro en la oscuridad. Kara Sevda es una serie que nos muestra que el amor puede ser una fuerza destructiva, una obsesión enfermiza que te consume por dentro, pero también puede ser una fuente de esperanza, una luz al final del túnel y una oportunidad para la redención. Un dato interesante sobre esta serie es que fue la primera telenovela turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela, un reconocimiento a la calidad de su guión, a las actuaciones de su elenco y a su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo.